¿Se acuerda que hace unos episodios traje una lista de las personas que odio? Sí. Eh, Creo que voy a empezar a hacer una lista de las personas que amo. Y tuve esa revelación, esa epifanía este Ajá. fin de semana que acabo de pasar, parce. Ok. Conocí la figura de Lidio García, Lidio García nuevo presidente del del Senado, Senado y por lo tanto del Congreso del de la Congreso. República. Sí. Y es esta papita criolla, este gran personaje que vemos en pantalla. Lidio García tiene más éxitos vallenatos que proyectos de ley, güey. Con eso Pero le digo pille todo. que yo también lo estuve viendo y Ajá. es el congresista que más se ausentó en 2024. Hombre, claro, de gira. El nuevo presidente del Senado. ¿Usted qué preferiría? ¿Irse de gira a vallenata o ir a la sesionar al Congreso, No, Daniel? irme de gira, obvio. ¿Usted qué prefiere? ¿Irse a cualquier pueblo recóndito de Colombia a parrandear o estar ahí al lado de JP, De de todos, Paloma, todos esos y Clara todas esas López. indeseables? Pero vea que viendo esta eminencia que tenemos ahora como presidente del Congreso, Lidio García, me acordé que no es la primera vez que alguien salta del mainstream, del entretenimiento, Ajá. a el Congreso de la República. A la política hay varios, pero Ush, un al montón, Congreso de claro. la República. Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, Marta ¿no? Lucía Ramírez, ex Ujú. reina de belleza. Ex reina de belleza, fue modelo. Ajá. Ahora debería estar en la modelo, pero fue Pero modelo. sí, Hay algo de coherencia en su carrera. Edgar Perea, Edgar Perea, sí señor. Pero como aquella vez hice mi top 3 de los más odiados, hoy traje mi top 3 de los de los más congresistas amados por Perea. más que amados, de esas figuras que dejaron el entretenimiento y llegaron al Llegaron al legislativo. legislativo. Póngale cuidado a esto, Jorge Oñate, parce. Jorge Yo no Oñate estuvo en el sabía. Congreso. Jorge Oñate estuvo en el Congreso No lo puedo reemplazando a creer. una pinta que se llamaba Alfredo Cuello Dávila del Partido Conservador. Sí. Oñate fue segundo en la lista y este tipo tuvo que ausentarse por esas cosas de parapolítica, esas bobadas que le pasan Bobaditas. a esa gente. ¿Y sabe por qué partido? Por supuesto, por el Partido Conservador. Vea, Y pues. además Jorge Oñate Pero o sea, fue a la Cámara. fue a la Cámara, sí señor. Ajá. Y además Jorge Oñate fue concejal de Valledupar también. ¿En serio? Sí, señor. Uy, no sabía ese Mire, prontuario. póngale cuidado a ese dato. Otro punto más para admirar a Jorge Oñate. Hay otra papita criolla, Daniel. A ver. Tuto Huía. ¿Ha escuchado alguna vez sobre Tuto Huía? No, Yo la verdad tampoco. no. Yo tampoco. Fue senador de la República por Cambio Radical. Ajá. Es considerado el precursor de la nueva ola vallenata en este país, ¿Ah, además. sí? Y su carrera es muy famosa porque fue una gran estrella del vallenato nueva ola, con mucha fiesta, mucho chorro, muchas drogas. Y un día en el camino del héroe, eh, él sale de ese lugar oscuro y tenebroso que es el alcohol y las drogas, pasa por el cristianismo y se convierte en político. Ya ha sido alcalde, Qué gran congresista. metamorfosis. Es una metamorfosis sensacional. También de Valledupar este tipo. Vea, pues. Sí, yo creo que para ser político en Valledupar hay que ser cantante vallenato y tener alianzas paramilitares. Sí. Esos son los requisitos. Pero el número uno, Daniel, nuestro favorito, no precisamente cantante vallenato, pero sí que saltó del entretenimiento a la política, el gran Ahmed Agmedes Escaf. Caf. Sí, Lo señor, sabía. el número uno, creo que no puede haber otro. Yo creo que este país le debe mucho a Ahmed Escaf, Sí, de acuerdo. muchísimo. Alguien que protagonizó Hombres de Honor y Padres e Hijos, que son yo creo que los dos pilares fundamentales de la cultura de los noventas en este país, Ujú. debería recibir, Presentador de día a día también. Todas imagínese, las es que mañanas. nos ha acompañoso toda la vida, Daniel. Sí. Yo ¿Y no, él no estuvo en un comercial de Fruteño, no? de Bonca, De de Bonca. Bonca, De sabor Bonca. corozo. Por eso en el Congreso se le conoce como Corozo Escaf. El Corozo Scaf. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Central, acá en el tercer canal. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Contento de estar una semana más en el único canal
Es el tercer canal, se llama el tercer canal, Ajá. pero es el único canal en mi corazón, Daniel. En el mío también y en el de todos los colombianos y colombianas. Eso es. Recordarle a la gente, esto es La Central, se emite todos los martes a las 6 p.m. por el tercer canal y nosotros tratamos de hablar de política desde un estilo que nosotros hemos llamado chirri chic, ¿no? Que Exactamente. si quiere explicar ahí qué es chirri chic. Yo creo que solamente con vernos se identifica quién es el chirri, quién es el chic y la gente podrá sacar conclusiones. No, mentiras. Normalmente los programas en los que se habla de política son así como acartonados, Ujú, pero pailitas, ¿cierto? ujú. Y nosotros queremos darle un giro a eso, entonces nosotros nos definimos como chirri chics porque nos importan ciertas cosas que a otros sectores no, y porque pues aquí estamos hablando de política, así como usted lo dice, relajado, eh, y nos ha ido muy bien, parce. Sí, Eh, la central es ese ciclista que está atrás en el lote, el gregario. el gregario, y empieza a pedalear hasta que llega pues al primer lote, hasta que empieza a liderar. La central es Es Como como, Santa Fe en los cuadrangulares, desde atrás, marica, nadie lo esperaba y vea. la central es como Egan Bernal después de la lesión. Es más o menos, más o menos eso. Pero Después bueno. de la lesión y de un periodo en una olla. Pero bueno, de eso, pues de eso se trata el programa. Entonces vamos Ajá. hoy a hablar de varios temas que están sonando esta semana. El Sí. primero, pues el discurso del presidente en Ujú. la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la La República última. y la última Ajá. de este cuatrienio. Ujú. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que fue la cumbre del Pacto Del pacto. Histórico, que fue este fin de semana y pues también nos Exactamente. dejó ahí momentos interesantes. Entonces Ujú. no se lo pierdan, vamos a empezar a hablar de eso. Listo. Entonces, si quiere, para empezar un poco la discusión, vamos a ver un pequeño video del extracto del discurso de Petro en el Veamos Congreso, el discurso completo. Eso las 2 horas y 18 minutos. sería más largo que este man. Yo creo que le quiere competir a José Ordóñez. Sí, botando chistes. Pero bueno, entonces vamos a ver, esta fue como el primer momento del discurso de Petro hace 2 días en el Congreso. Aquí lo que ha habido es debate y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación. Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley. Ya no debaten ustedes sobre si habría que masacrar a los jóvenes solamente porque se levantaban y gritaban justicia social como un 20 de julio de 1810 que hoy conmemoramos. Igual hicieron ellos, ¿no? Ahora debatimos, amigas y amigos. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo. Y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos. Nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue. Cuidamos, porque cuidamos la vida, porque somos el político, el proyecto, el ansia y el deseo de que Colombia se convierta en el centro de la vida y no en un cementerio de sangre derramada. Bueno, veíamos entonces, este fue como el momento inicial de las Ujú. 2 horas del discurso en el que Petro hace básicamente una valoración de en qué momento estamos, ¿no? Ajá. Y entonces ahí hay como varias cosas interesantes para resaltar. Sí. La primera es lo que hemos venido hablando en episodios pasados de la democracia inacabada, ¿no? O Ajá. sea, Petro, el discurso un poco en el que nos quiere insertar, en el que busca moverse, es en el de esa democracia que no ha logrado consolidarse. Sí. Desde la Constitución del 91, una constitución que no se logra aplicar, viene toda la arremetida violenta y el país pues está un poco buscando consolidar esa democracia. Pero por otro lado, a mí me pareció muy interesante el discurso en un inicio porque nos posiciona con retrovisor. Sí. Entonces el man dice, listo, ¿cómo así que no ha habido cambio? Bueno, obviamente no lo dice así, pero nos Ujú. hace ver el cambio a través Ujú. de los ejemplos que pudimos ver ahí en el clip. Entonces ya no estamos debatiendo sobre si acá se vino a parar un paramilitar a hablar en el Congreso, Ujú. ya no estamos
hablando de los falsos positivos, ya no tenemos un tercio del Congreso condenado por delitos de parapolítica, etcétera, Sí. sino que estamos hablando de las reformas. Entonces, un poco que nos posicionan en ese lugar y me parece pues bastante interesante la manera en la que arranca pues Petro a hablarle al país. Sí, y que además yo creo que es importantísimo en cualquier discurso situarse, ¿sí? Ujú. Poner como cartografiar bien lo que usted decía, el momento en el que estamos, qué lo hace tan particular. Y yo estoy de acuerdo en esas dos cosas que usted señala. En primer lugar, como esa coherencia histórica de este discurso pasa por el 20 de julio, menciona a Rafael Uribe Uribe, menciona a Gaitán, va a la Constitución del 91, termina con un término que destacábamos en un episodio anterior que ha venido utilizando cada vez más, que es el de la gobernanza paramilitar, Ujú. para encontrar, para identificar y para que a la gente le sea más fácil de pronto entender ese punto de quiebre que él dice de por qué la Constitución del 91 no terminó de funcionar como todo el país esperaba que funcionara, sobre todo los sectores más progresistas, la izquierda, los sectores sociales, populares, etcétera. Y me parece muy bacano, estuvo muy chévere cómo construyó eso, me pareció buenísimo, me acordó a los discursos de campaña del 2018, sobre todo que yo creo que en esa gráfica de Petro como líder retórico, como ese tipo que tiene el don y el poder de la palabra, pues ha fluctuado, a veces tiene mejores momentos. A mí siempre me ha parecido que esa campaña de 2018 fue como cuando mejor expresaba su proyecto de país, cuando mejor acumulaba demandas, era maravilloso. Y creo que ayer hubo mucho de eso, sobre todo en el inicio. Em, y en segundo lugar, algo de lo que usted y yo también hemos hablado acá, y es el país se ha cambiado. O sea, Ajá. ya usted puede entrar a valorar, y él también lo dice en algún momento, ya usted puede entrar a valorar desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo, si ese cambio le gusta o no, si ese cambio es más visible, más perceptible o no, pero el país ha cambiado. Y el hecho de que en un Congreso de la República, creo que él lo dice literalmente en algún momento, como que se discutan los problemas de la gente que tiene la gente en la vida cotidiana, el trabajo, la salud, etcétera. Ese es un cambio, o sea, De acuerdo. impresionante. Sí, y un poco también en alguna emisión que hicimos sobre el 1 de mayo, Ujú. hablábamos, bueno, que es que uno no, a veces uno es bastante fuerte a la hora de calificar pues el cambio, ¿no? Sí, Pero claro. el solo hecho de que un 1 de mayo se lleve a cabo con esa tranquilidad, pues con un presidente dirigiéndose a la gente, digamos, contrario a escenas del pasado en el que lo que veíamos era carro tanques echándole agua Sí, a la manifestación, pues es un cambio gigantesco. Y exacto. un poco también ver que los cambios, sobre todo sociales, no son completamente abruptos, ¿no? Eso Ujú. se trata de un proceso. Y si uno se pone a ver con el retrovisor, que fue lo que hizo Petro acá al inicio, que me pareció, después hablo de un montón de cifras tal que es difícil de apropiarse, pero el mostrar ese retrovisor a la época de Uribe ya nos dice estamos en un país distinto, ¿no? O sea, Sí, ya de no acuerdo. es lo mismo que uno tenía que ver en televisión todos los días. Ujú. Y me gusta la analogía del retrovisor, y creo que el man al principio del discurso saca el retrovisor para hacer lo que usted está diciendo, pero también después cuando saca los datos y eso sacas como la brújula, ¿sí? Sí, Para cartografiar, vuelvo a utilizar el mismo término, como todo eso que ha venido configurando su gobierno y también la bancada en el Congreso. Aquí también hemos sido críticos muchas veces de ciertas actitudes y, bueno, algunas cosas de la bancada, pero también hay que decir que en esa evaluación, pues, el pacto histórico, visto desde esa perspectiva, sí que tiene cosas para mostrar, parce. de acuerdo. Si le parece, entonces, ya que estamos empezando a hablar de esa brújula que usted menciona, Ujú. veamos el siguiente corto que Eso. tenemos acá, como varios extractos de lo que va diciendo Petro, de los distintos Le temas. salió, le salió pelito al presidente. Nuevamente. Que me recomiende con quién se hizo eso. Y miren la comparación después de firmado ese acuerdo de paz, que habla de 3 millones de hectáreas de tierra fértil para el campesinado. Nosotros llevamos 600.000 de esas 3 millones, pero en el gobierno de Duque se compraron apenas 1.020.
Y en el gobierno de Santos, quien firmó el acuerdo, se compraron 8.625. Y este es el tercer gobierno del acuerdo de paz y se suponía que el acuerdo se completaba en 4 gobiernos. Solo se mueve el sistema cuando la persona se enferma, cuando va al hospital, a veces cuando ya es tarde y lo que se podía prevenir no se previno y entonces murió, se volvió un cadáver cuando podía ser un ser vivo y pensante. Solo el hecho de un sistema de salud dominado por la mercancía y no por el derecho, que el derecho es universal y por tanto es para quien no puede pagar también, es que sucede este tipo de miles de muertos de bebés que sumados, si quisiéramos, suben más de 10.000 a 15.000 por año, que hoy hemos reducido y que hay que llevar a cero hasta donde podamos. Tengo que confesar que puse unos ministros de educación que creí que eran progresistas o de centro y resultaron estar más a la derecha, presidente del Senado, y me metieron de infiltración la misma política que hacían en Bogotá o en el país, que es subsidiar la universidad privada con el dinero público. ¿Por qué no se debe hacer esa política? Hoy lo podemos demostrar con cifras, porque darle una beca o crédito a un estudiante en la universidad privada equivale a quitárselo a 100 estudiantes en la universidad pública. De la plata que se ha usado del presupuesto para poner en programas al estilo de Ser Pilo Paga 15.500 jóvenes que hemos mantenido porque no le vamos a hacer un daño sacándolos de la universidad privada, hemos logrado ampliar en 155.000 nuevos cupos los jóvenes que entran gratuitamente a una universidad pública en muchas regiones de Colombia. Pues voy a intentar en el presupuesto de este año, que es para el año entrante, que logremos completamente el 100% del bono pensional para que no haya más un viejo nuestro, una vieja nuestra muriéndose de tristeza en las calles. Empezó, como gritó el 20 de julio el pueblo de Colombia, una república democrática y popular, profundamente diversa y viva, el centro vital del planeta donde llegan los animales, el centro vital del planeta de donde sale la cultura, el centro vital del planeta que hace de Colombia el país de la belleza, el país, la potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Listo, entonces esos fueron como los extractos principales del discurso. Vemos a Petro hablando en un principio de agricultura, habla también, bueno, del proceso de paz un poco, de educación, del bono pensional. Hay varias cosas que nos va dejando de lo que quiere ser como el remate de su gobierno. Pullas Alejandro Gaviria, que me encanta. Un montón. Siempre que haya pullas Alejandro Gaviria, yo estoy ahí firme. Ahí, en la audiencia. Uy, sí. Pero bueno, entonces usted ahí cómo ve ese balance que hace Petro de su gobierno, ¿no? O sea, primero da cifras concretas de cómo viene avanzando en diversos temas. El tema de tierras, pues me pareció bastante diciente, o sea, Sí. 600.000 hectáreas respecto a lo que habían hecho gobiernos pasados, que habla de Duque como 2.000 y de Santos 8.000. Y bueno, también nos va contando que lo que era hacer Pilo Paga, pues se va transformando en inversión para la educación pública. Que yo creo que hace unos días estaba escuchando una presentación que hizo hace varios años un tipo que se llama Juan Felipe García. El man es profe de la Universidad Javeriana. Y el man, yo creo que estamos hablando de 2004 más o menos, o sea, ya más de 20 años. El man en una conferencia decía que el cambio, hablando de Colombia, que cuando el cambio político se empezara a dar, él decía que iba a ser un momento muy doloroso, porque él describía los cambios como desgarros, ¿sí? Okay. Cuando un músculo se desgarra
y el dolor que se siente con el desgarro, pero finalmente con la terapia, con cuidados, el músculo pues Se recupera, regenera. exactamente, se regenera y recupera su funcionalidad y tal. Lo digo porque creo que eso es gran parte de lo que estamos viviendo en Colombia en este momento. Es un momento muy doloroso para mucha gente de diferentes maneras. Y creo que es doloroso porque entre las muchas cosas que ha cambiado este gobierno es los enfoques y las maneras de ver para qué sirve el Estado, para qué sirven las instituciones, a quién le llega el dinero del Estado. Y todo esto que el tipo nos está narrando, todo lo que nos cuenta que ha hecho su gobierno es la inversión total del enfoque que tenían las instituciones Claro. durante larguísimos años en nuestro país. Y creo que además de eso, también por ahí va la tensión que se ha vivido en estos 3 años de gobierno con el tema de los técnicos versus los activistas, ¿no? Una cantidad de gente como Alejandro Gaviria que está acostumbrada a que las instituciones funcionen de cierta manera, con un enfoque pues neoliberal, ¿sí? Es un Sí, término que a así es. nosotros no nos gusta utilizar mucho porque a veces es muy grandilocuente y no explica nada, pero creo que en este caso sí que cabe con todas sus letras. Un enfoque neoliberal, eso es lo que se está deconstruyendo, se está apostando por otra cosa, y me parece que el man lo explicó ahí bastante bien. Sí, y bueno, yo ahí quisiera hacer como dos apuntes. El primero es, después de escuchar esto, uno le da también rabia con los medios de comunicación, ¿no? Ush, O sea que total. siempre se sitúa el debate en cuestiones tan accesorias, o sea, Menos con el tercer canal, no, obviamente. no, con el tercer canal no Jamás. tenemos ningún conflicto. Solo amor. Y digamos, como que situar el debate siempre en cuestiones tan accesorias de si el presidente llegó tarde o no llegó tarde, Sí, la de... marca de los Es zapatos. exactamente, y luego ve Si acá, tiene uno novio en Panamá. sí, sí, o sea, pues déjenlo, es la vida privada de él. Sí, sí, de Y acuerdo. de hecho esa es una estrategia que siempre se ha usado para, pues, para acribillar políticamente, Ajá. sobre todo a la izquierda, Ujú. y es fijarse en los aspectos personales de la Exactamente. gente, en las peleas que tienen, bueno, Ujú. En las en incoherencias de las lo que usted puede incoherencias. hacer, los lugares que puede visitar o no, si es de izquierda, bueno, Exactamente. Que si usted es indígena no puede ir a París, bueno, vainas exactamente. así. Pero por otro lado, o sea, acá uno ve una exposición estructurada en temas pues bastante fuertes Ujú. sobre los cuales nosotros no tenemos mayor información. Y Cierto. eso, o sea, claro, eso me hace dar rabia con los medios de Ya comunicación, entiendo, claro. pero también un poco con la comunicación de gobierno, Uh, ¿sí? Y es que acá uno no, que es lo que en lo que siempre llegamos y es pues que es muy difícil que la comunicación de gobierno nos esté pintando un camino y nos esté ujú. mostrando como el hacia dónde vamos. Sí, Y también, pues esto hay que ser también sinceros en esto y es que Petro también da mucha papaya, o no, sea, todo el tiempo. con las alocuciones que hace, con los Ujú, consejos de ujú. ministros, lo que hace es desviar la atención sobre lo que debería enfocarse por lo menos las comunicaciones del Palacio. Sí, cierto. Yo creo que ahí, y esto lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, ahí hay una falla grandísima y crea justamente ese abismo entre la información a la que puede acceder la gente, incluso uno que le gusta o necesita estar informado, versus la gente que evidentemente solamente puede acceder a Caracol, a RCN, a lo que dice, digamos, los medios corporativos o más masivos en la radio, en la prensa, incluso en lo digital. Es bastante complejo eso. La vez pasada le escuchaba a Ignatius Farray, cómico español, el tipo Canario, además. canario. El tipo hacía un parangón entre comedia y política Ajá. y él explicaba la importancia que tiene en la comedia los silencios. Sí. Usted no puede ser una ametralladora tirando línea todo el tiempo, sino que le tiene que dar tiempo a la gente para que Claro. entienda el chiste, para que se ría, para que se indigne, porque la comedia también tiene mucha indignación. Y él decía que sentía desde su rol como comunicador que en la política era similar. Hay momentos en que usted no puede dejar silencios y hay momentos en que los silencios son necesarios para que se configure el debate, etcétera. Yo creo que este gobierno particularmente ha tenido el problema. Es raro, ¿no? Porque las comunicaciones de gobierno y de bancada también y Ujú. de los partidos que componen el parche permite muchos silencios.
Sí. demasiado, o sea, no se comunica lo que se hace, los conflictos que se tienen, los impedimentos de hacer las cosas, lo que pasa al interior del Congreso, es muy limitado lo que se comunica desde ahí. Y por el otro lado está Petro, que es cero silencios, ¿no? Es un tema tras otro, poniendo temas en Twitter todos los días, hablando Ujú. sobre todos los temas, llenando de citas de García Márquez, bueno, no hay ahí un equilibrio y eso sí es un punto a destacar, tienes razón. Y es un poco lo que hablamos en algún episodio pasado y es que también hay una sobreestimulación, ¿no? Que es Mm. también lo que usted dice, o sea, como que no hay espacio para descansar tal, sino que siempre viene algo nuevo y se termina generando pues demasiada estimulación que Uf, también puede sí. ser contraproducente. Claro, Mucho mucho ruido, ruido exactamente. todo el tiempo y nadie le pone orden a ese ruido, nadie lo vuelve música por hacer otra. Hoy ha sido como el día de las Sí, analogías, de las entonces está metáforas. pa, pa, pa. Pero sí es eso, finalmente usted cuando hace música convierte, usted que toca guitarra, usted que tuvo una banda y todo, Muy muy bien, bien, la tocó canta. perfectamente. Yo creo que usted va a ser el próximo Lidio García. Lidio García. Pero, pero no cantante vallenato, sino de cumbia villera, de la Sí, cumbia villera al Congreso. No hay nadie que haga esa tarea de convertir todo ese ruido en música, en melodía, en armonías, en ponerle un orden y sí, es tal. verdad, es verdad. Pero bueno, hablando como de eso, Ujú. que estamos esperando, Ujú. quién es el flautista de este gobierno? Ajá, ¿Quién ajá, nos va a sacar ajá, adelante? ¿Quién va a lograr recoger ese legado ajá, para llevarnos a la presidencia en el 2026? ajá. Este fin de semana, cumbre. Va a lanzar su candidatura, Sí, todo esto. Estoy esperando que yo quiero quiero. anunciar que voy a ir a la consulta del pacto histórico a la presidencia. Estoy recogiendo apoyos. Daniel Cuente con mi oposición absoluta. Espero que eso me dé votos. Yo creo que sí. Pero bueno, Eh, hubo cumbre del pacto histórico Hubo este fin cumbre de del semana. pacto histórico el mismo fin de semana del 20 de julio. Tengo dos palabras para definir las intervenciones de los precandidatos del pacto histórico. Espero, Uy, qué aburrido, parce. De verdad. menos Carolina Corcho. Es que, es que yo no sé, Daniel, pero creo que están haciendo un amor. Están haciendo un amor. Yo creo que vi el discurso de Carolina Corcho este fin de semana 25 veces más o Sí, menos. melodioso. Quiero entonces proponerle que veamos las intervenciones de tres precandidatos. Ujú. Son seis en teoría, pero se supone que en los próximos días se puede sumar lo de Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo, tal vez lo de Iván Cepeda Bien, se veo. y otros como por los laditos. Pero digamos que lo más llamativo de la cumbre fueron tres. Y descarté algunos. Descarté a Gustavo Bolívar Como porque Petro. sí. Como Petro. Oiga, hablando de eso, Francia Márquez llegó. Qué pena que me vaya para atrás, pero Francia Márquez llegó La vi en primera fila, sí. sin comitiva, pero no llegó en la comitiva de gobierno, ¿no? ¿No? Llegó sola aparte. Uy, madre, eso Que eso está cada vez está más buenísimo. roto. Hay que hacer otro episodio sobre esa Sí. novela. Bueno, descarté algunos, ya le voy a ir comentando, pero quiero que le pongamos atención a dos cosas, parce. Le propongo eso como para que Ajá. le echemos diente al tema. El primero es, tiene que ver más como con lo performativo, que también lo hemos hablado acá, como que veamos más allá de lo que se dice, como cómo se ambientó el tema de la cumbre, lo que es perceptible para la gente que no, incluso no estuvo allá, los que estuvieron allí también, pero quienes no estuvieron allá, de que pues se pudieron dar cuenta visualmente. Y lo segundo es, me parece importante, como lo decíamos ahorita, que pues en este tipo de discursos es importante ver de dónde viene la gente, qué es lo que está proponiendo y qué los hace diferenciales. Entonces la idea es que busquemos eso en estas Listo. tres. De una. Empecemos con Carolina Corcho. Soy Carolina Corcho y vengo a presentar mi precandidatura ante ustedes a la presidencia de Colombia. Vengo de la lucha social, popular, de la calle, de los hospitales públicos, de las veredas, y mi precandidatura presidencial no es solo mía.
es la precandidatura del movimiento social y popular de las mujeres, de la resistencia del campesinado, de los indígenas, de los afrodescendientes, del magisterio con el cual hemos caminado, de las mujeres, de todos aquellos que hemos luchado por nuestro país. El cambio no se detiene. El cambio continúa, ni un paso atrás. ¿Y en qué consiste entonces ese cambio? Tenemos que terminar unas reformas, implementar la reforma universal pensional para dignificar la vejez, implementar la reforma laboral porque no puede seguir siendo expropiado el pueblo trabajador de sus derechos, continuar la reforma agraria integral porque la tierra es para el que la trabaja y porque tenemos que lograr la paz. Tenemos que continuar con matrícula cero para que el estudiantado, los jóvenes, accedan a educación superior. Un Congreso mayoritario de hombres y mujeres de Estado, alfiles del pueblo colombiano, y para eso hay que derrotar a la oligarquía en las urnas. Hay que cambiar el Congreso de la República porque tenemos que presentar otras reformas. La reforma a los servicios públicos. Hay que enfrentar la mezquindad de los altos precios para acceder a los servicios públicos básicos que garantizan la vida del pueblo colombiano. Listo, entonces ahí empezábamos con Carolina Corcho, que pues desde el principio como que se sitúa, se ubica, ¿cierto? Sí. Se presenta como precandidata, aludiendo a soy Gustavo Petro y quiero ser tu presidente. Ajá. Soy Carolina Corcho y me presento como precandidata a la presidencia. Se ubica como en el movimiento social, popular, que sí es más o menos el campo donde ha hecho su carrera como activista de la salud y etcétera. ¿Qué propongo? Me parece que es muy extenso lo que hace de hablar, pero me parece bacano porque usted ya se va a dar cuenta, de pronto en los otros casos no es tan puntual, pero habla de profundizar las reformas que ya vienen andando, profundizar y aplicar las reformas, y hace algo sobre el final del discurso que me parece interesante, que es hablar de la reforma a los servicios públicos. Que yo creo que es algo que no en los precandidatos no lo he encontrado tanto, y me parece un golazo porque me parece que puede ser un tema que acumula demandas realmente, que puede atraer a muchos sectores, que puede ser un golpe de opinión, digamos, tomado como de tema de debate central en la agenda pública. Me pareció muy bien ese recurso, la verdad. ¿Usted cómo ve a Corcho? Sí, pues sin repetirnos, o sea, se le ve como ese lugar desde el cual quiere hablar, que es el lugar como de las luchas sociales. Ujú. Y por otro lado, me parece que, bueno, un elemento a destacar, no, yo no he visto las otras intervenciones, pero lo que veo acá es, bueno, continuidad, ¿no? Un poco Ujú. Exacto. ese es el mensaje, si no, vamos a continuar con lo que está haciendo el gobierno y Ujú. también en clave de proposición, también lo que nos trae es, vamos a continuar con las reformas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que veo ahí es una continuidad del gobierno, pero no la veo muy disruptiva, o sea, no veo que saque como algo tan nuevo, De o sea, acuerdo. lo que veo es, pues vamos a seguir con lo de matrícula cero, Ujú. tenemos que aplicar la reforma pensional y seguir con las reformas en el Congreso. Entonces yo lo que entiendo ahí es una mera continuidad del gobierno, me hacen falta nuevos elementos. O sea, ahí lo de la ley de servicios públicos, de hecho eso ya es algo que se Sí, viene sí, sí. trabajando y habría que saber qué se propone ahí, pero sí, pues me hace falta como, bueno, cuál es esa cosa disruptiva que me vas a traer, pues para llegarle a otro tipo de población. Estoy de acuerdo. Y fue algo transversal en la mayoría de las intervenciones. Pero vea que hay algo interesante ahí, y es que otro elemento transversal es el de la continuidad. En todos los discursos se habla de defender el proyecto, de seguir adelante con el proyecto, continuidad, evidentemente. Pero creo que en Corcho sí quiero destacar algo, parce, y es que alude todo el tiempo al proyecto y al gobierno sin tener que acudir a Petro, sin Ok. tener que mencionarlo, sin decir yo lo conozco, una vez el presidente me dijo, contando anécdotas con el presidente, sí, como que me gusta que ponga el enfoque ahí y no tanto en la persona de Gustavo Petro, porque como se lo he dicho en otros episodios, a Ujú. mí me preocupa muchísimo la izquierda post-Petro, bien sea
post gobierno de Petro, o bien sea cuando Petro siga, o sea, evidentemente el man va a ser el líder natural del proyecto político, aun cuando salga del Palacio de Nariño. Pero Petro es Petro y Petro se puede pegar una perdida de esas, pues que está en todo Que su suele derecho de hacer, ¿sí? Y que suele hacer y que está en todo su derecho. Cuando esa brújula no esté, Claro. ¿quién va a estar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la línea? Entonces, pensando un poquito de eso, me parece bacano el esfuerzo, al menos a nivel retórico, de poner el acento no en el presidente, sino en el proyecto. Sino en el proyecto y en el gobierno. Eso me pareció bacano. Ahora, si quiere, pasemos porfa a María José Pizarro, que yo creo que también nos va a aportar elementos bacanos. Yo vengo de un sueño de paz tan grande que ojalá tuviera 1000 vidas para entregarme a ella. Como mujer y como madre, imagino una Colombia que cuide, porque las mujeres cuidamos las comunidades, cuidamos el hogar, solucionamos conflictos, cuidamos la tierra, cuidamos las finanzas, y por eso estamos listas para cuidar este proceso y para cuidar la nación colombiana. Solo cuidándonos vamos a tener seguridad, tendremos agua, alimentos sanos. Cuidándonos dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos una Colombia habitable. Cuidándonos tendremos empleos dignos, educación, salud. Cuidándonos, compañeros, compañeras, no nos faltará la alegría. Listo, entonces aquí también como apelando a lo mismo, pues ella se presenta básicamente como una hija de la paz, que es pues evidente, yo creo que es uno de sus rasgos y sus atributos como más notorios para la opinión pública, como sea que la opinión pública la entienda, la hija de un guerrillero, la hija de un terrorista, o de verdad es como, uy, es un perfil político que es producto de un acuerdo de paz en este país. Se sitúa ahí, se sitúa también como una mujer que prioriza los cuidados, ¿cierto? Y ahí pasa inmediatamente a hablar de pues lo que propone, que es básicamente poner el énfasis republicano, por decirlo así, instituir la república, las instituciones, bla, 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 en torno a los cuidados. Y nos explica por qué es importante, o la relación que tienen los cuidados con diferentes temas, digamos, que le pueden preocupar a la gente. Y claro, transversalmente, pues ella en su relato se pone como la persona que siempre ha estado ahí, que ha estado ahí en el proyecto, en la campaña, en el gobierno, en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que identificando algo que usted decía en el caso anterior de Corcho, el factor diferencial, ¿podría ser ese, el de la apuesta por los cuidados? ¿Usted cómo la ve ahí? Sí, sí, evidentemente. Pues, vea, yo siento que, creo más que siento, que María José Pizarro es probablemente el perfil que pueda tener mayor proyección de estos precandidatos. O sea, es justamente por su historia familiar, por su estilo, su forma de hablar. O sea, creo que es tiene bastante potencial, Ok. ¿sí? Para articular. Pero veo ahí como dos cosas que creo que debería pulir. La primera es el tema de hablar de la unidad, ¿sí? Y es Ok. que siempre hemos, o sea, creo que es un lugar bastante común De decir acuerdo. que la unidad de la izquierda nos llevará a la victoria. Sí, sí, sí. El Ento- pueblo unido Ajá. jamás será. Y suena intil, bueno, yo nunca he podido Sí, decir eso de entonces que la izquierda nunca ha gobernado es porque no se ha podido unir. Sí, Como sí, si sí, ya sí, sí. entonces un abrazo entre, no sé, Caicedo y Petro nos lleva a la victoria, ¿no? O sea, la unidad de la izquierda no es necesariamente el camino de la victoria. O sea, De el camino acuerdo. de la victoria es lograr interpelar a la gente y crear mayorías. Y De eso. acuerdo. Y que, digamos, incluso en el nivel de planeación estratégica, es un error muchas veces considerar que la izquierda ya existe, que ese sujeto Exactamente. político que piensa de una manera, se comporta de una manera, tiene un argumentario, sea orgánico o sea porque lo adquirió académicamente, intelectualmente. Muchos sectores de la izquierda, incluso los progresistas, los más modernos, por llamarlo de alguna manera, parten de ese error, siendo que en política es todo lo contrario, ese sujeto político que usted quiere, hay que Usted lo tiene que construirlo construir. todos los berracos días, parce. Claro, y
lo mismo, por ejemplo, con cuando se habla de conciencia de clase, Exacto. clase obrera, etcétera. O sea, como si existiera una clase predeterminada Ujú, que existe y ujú. lo que hay es gente con los ojos vendados que tiene que encontrar una verdad que no sé Sí. quién se la da porque, Ajá. o sea, a menos que haya una divinidad, la verdad lo que hace es que se construye. Sí, sí, sí. Entonces, es también problematicemos un poco esos conceptos, o De sea, acuerdo. no hay algo así como una conciencia, sino que es la política es mucho Ujú. más que una verdad que hay que encontrar. De acuerdo, y qué pena lo interrumpo ahí solamente para ponerle un acento a lo que está diciendo y es, eh, en este momento lo estamos hablando en el discurso de María José, pero fue algo en lo que se encuadró el evento. Ujú, Unidad es victoria. Creo que la unidad es la victoria, creo que era el hashtag y algo el así. lema más o menos que utilizaron. Entonces, claro, no se evidencia en este momento en lo que acabamos de ver de María José, pero es algo que está presente en el concepto mismo del pacto histórico. De acuerdo. Entonces, bueno, ya para dejar la unidad, yo sí creo que algo que puede hacer María José Pizarro es articular con otros sectores y Ujú, hablarle a un pueblo más amplio del que le está hablando el petrismo en de este momento, y acuerdo, eso me parece sumamente importante de para acuerdo. ganar. Entonces creo que tiene ese potencial. Y por otro lado, yo siento que ese valor del cuidado se podría manejar de una manera mucho más sutil, con mucha más elegancia, mucho más chirri chic, como lo que hablamos acá. Ajá. Porque es que ahí lo que vemos es una intención, ¿no? Seguramente se llegó a la determinación de vamos a apostarle por el cuidado. Ujú. Entonces lo que hago en mi discurso es decir 40 veces cuidado. Cuidado, sí. Entonces yo creo que hay maneras de representar ese cuidado y Ujú. que pueda apelar mucho mejor a la población. Porque sí, o sea, hablar del cuidado así sin más, creo que le hace falta esa potencia para que, no sé, alguien que está desprevenido de la política se pueda fijar en lo que está planteando un candidato. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que en los cuidados, el discurso en torno a los cuidados es más un punto de llegada deseable en el mediano plazo que un punto de partida. Ujú. Sí, me parece que por lo que usted dice es difícil encauzar la cosa por ahí desde el inicio. Y yo también sumaría dos cosas, tal vez menos profundas y trascendentales, pero que me parecen importantísimas. La primera es, en un episodio anterior, criticábamos a Vicky Dávila porque leyó el discurso el día de la inscripción de su Ujú. candidatura. María José no está leyendo, pero sí está mirando todo el tiempo. No sé si lo tiene escrito, tiene unos bullets, alguna cosa, pero es incómodo y poco emotivo verla todo el tiempo ahí. Además, como que está tan pegada a sus apuntes que no se pone en el atril, no le habla a la gente, sino que está así como de lado, De lado, sí. se ve incómoda. Entonces, no genera muchas cosas emotivas, afectivas cuando uno la ve en esa incomodidad. Eso uno. Y lo otro es que hay un momento que habla de felicidad y así, felicidad. Y no sube Ok, el ok. tono, no nada. Entonces me acordaba de La Muchachada Nui, que era un programa español de hace muchísimos años No, ni idea. de parodias. Ajá. Y hacían una parodia de Chuck Norris, el actor Sí, gringo sí. que hace artes marciales, republicano, tal. Porque el tipo siempre le hacen humor porque tiene la cara seria. Y todas sus películas él tiene la misma cara. Ajá. Entonces la parodia de La Muchachada no era el actor disfrazado de Chuck Norris y miraba a la cámara y decía, Chuck Norris triste, Chuck Norris feliz, Chuck Norris enfadado, siempre con la misma expresión. Ajá. Yo creo que a María José le pasa un poco a eso y es que no tiene picos su discurso, su performance, y eso hace difícil un poco como sentir identificación hacia una persona. Ok, ok. Esas dos cosas me generaron ruido. Y digamos que vamos a cerrar con broche de oro, Con el Daniel. que es. Vamos a cerrar con una papita. Empezamos con una papita criolla costeña. Ahora vamos con una papita criolla antioqueña, el señor Quintero Calle. Pero acá viene mi historia personal. Después de esa derrota, yo me reuní con el presidente, entonces candidato. Estaba bravo, estaba enojado, estaba triste. Decía, perdimos porque unos entonces fajardistas de centro decidieron votar por el fascismo. Porque 700.000, la mayoría de Antioquia. Y yo le dije, presidente, en ese tiempo no le dije presidente, no era presidente. Le dije,
Le dije, Petro o Gustavo, yo me voy a ir a Medellín. Yo vivía en Bogotá. Yo me voy a ir a Medellín y voy a hacer una campaña allá. Y voy a enfrentar en el corazón de la lucha, en el corazón de la batalla. Voy a enfrentar a los herederos de Pablo Escobar. Voy a enfrentar a los fundadores del paramilitarismo. Voy a enfrentar al conglomerado político y económico más poderoso del país. Algunos decían que lo que yo quería era ministerios o algo por el estilo. Nunca quisimos eso. Queríamos el cambio para Colombia. Queremos dignidad para los campesinos. Queremos un gobierno para la gente y no para las mafias corruptas, para las roscas que han vendido la salud, que han vendido la educación, que han vendido las infraestructuras y por eso hay peajes cada 5 kilómetros. Y acá estamos. Nos quieren separar, nos quieren enfrentar, pero yo les digo con confianza que no nos vamos a rendir, que aquí estamos y que no nos vamos, y que somos pacto histórico, y que vamos a ganar las elecciones del próximo 2026. Me parece importante destacar dos cosas, Daniel. A ver. La primera es la cara de Alex Flores detrás de Quintero Calle, incluso a veces apareciendo en pantalla gigante. Sí. Qué guayabo o qué fumisa en la que llegó ese señor a ese evento, porque lo digo por experiencia propia. Sí, sí, Yo sí. veo un espejo, es como si viera un espejo. Y la segunda me encanta un momento cuando él empieza a hablar de su camino del héroe, que Gloria Inés Ramírez, la exministra del Trabajo, lo mira como... Así, no me Ay, di cuenta, este no me di tipo cuenta. que inventa. Me encantaron esas dos cosas. Pero bueno, jugando a lo mismo, ¿quién soy? Soy, primero, cercano a Petro. Soy tan cercano a Petro que ven, te cuento una anécdota. Te empiezo a contar de mi vida hablándote de una anécdota con... De una conversación con Petro. Exacto, porque yo soy tan cercano a Petro que Ajá. he hablado con él, le organicé una visita a Medellín, bla, 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 bla. Además de cercano con Petro, se pinta como el héroe popular antioqueño, que desafió a las mafias, A las en el roscas. corazón, a las roscas, en el corazón del paramilitarismo y yo no sé qué. Pero al final no hay propuesta. No solamente en este extracto, el discurso obviamente es bastante más largo, pero no hay propuesta. No hablo de continuidad, no hablo de profundizar, no hablo de nada. Solamente al final me llama mucho la atención que él, entre líneas, dice: yo sé que ustedes no quieren que yo esté aquí. Así. Sí, porque estamos aquí y no nos vamos a ir, y nosotros también somos pacto histórico, y nosotros también hemos hecho, y nosotros, sí, o sea, como aferrándose ahí con las uñas a un lugar en el que él sabe que nadie lo quiere. ¿Cómo no lo van a querer con esa pinta de gerente de sucursal de Bancolombia, Daniel? Yo no entiendo. Que yo, la verdad, mi único comentario era ese, y era su atuendo. O sea, acabamos de ver a Carolina Corcho con un atuendo más como de la lucha social. Ajá. Luego María José Pizarro, que Sí, ya sí, tiene sí. como un estilo que la verdad Sí. me parece muy bacano. Sí, Chapi más- York. Yo definiría ese estilo en Chapi York. Y la estética de Quintero, o sea, es que nada más ahí en la imagen vemos al man como lo ve con... O sea, usted ha visto el meme de Garfield, sale Garfield atrás del letrero de Garfield Sí, tachado. tachado. Yo creo que así era la cumbre para Uy, Quintero. Entonces, primero se ve un man como que no es de ese lugar. O sea, Sí, no, en este no- momento su dinero puede estar en el lugar. Sí, como que no pertenece ahí. Ajá. Y por otro lado, sí, bueno, destaco eso que usted dice, o sea, no se sabe bien cuál es la propuesta de Quintero. Y el man, si yo quisiera que lo pudiéramos empezar a seguir más de cerca en este canal, porque algo que sí me parece maravilloso. interesante es que él ha repuntado bastante en las encuestas y en redes sociales le va muy bien. Muy bien. O sea, si usted se fija, el man es un sin mente, o sea, el man sí va diciendo lo que se le viene a la cabeza y saca videos a diario criticando al uribismo, Ajá. etcétera. Entonces el man por lo menos es un fenómeno de redes sociales Re interesante interesante. para seguir. Sí, y claro, ahora más en lo digital, pero este man se acuerda de ese partido del tomate que el man Claro. hizo yo alguna vez hace ya bastantes años. Digamos que
creo que en un episodio aquí que también hablamos un poco sobre él, a mí este man me recuerda como esa palabreja de la ciencia política que es el empresario político. Es un tipo que se dedica a ser empresario político. Tiene un capital que es un número de seguidores digitales y reales que dan la vida por el señor. Vaya uno a saber, o sea, si por transacción política o por clientelismo, no tengo ni idea, pero no me parece importante en este momento, sino que él cuenta con ese capital, cuenta con unos inversores, cuenta con una imagen pública que le es más o menos favorable para polarizar, para aparecer en medios. Tiene más o menos esa capacidad polemizadora de hoy me voy a levantar y voy a proponer cerrar el Congreso, hijo de madre. Sí. Sí, y lo dice y lo defiende 6 meses y a los 6 meses ya te habla de otra cosa, de ampliar el Congreso. O sea, O nada más, por ejemplo, el video que hizo del cambio en primera Sí, en sí, elecciones, sí. o sea, eso se le quedó a todo el mundo Sí, en la uy, cabeza, o sea, pero tiene a una mí, inteligencia a mí para eso eso. sí, parce, a mí eso del cambio en primera, o sea, ahí sí chapo Sí, brutal, o sea, eso estuvo muy bueno, sí. pero entonces ¿usted cómo se siente con Quintero ahí en el pacto? O sea, ¿usted cree que... Yo Yo creo me, que él mantiene con qué ujú. competir, Sí, más no, porque va a ser una consulta, totalmente. a ver, o sea, para la gente que nos está Buen punto. viendo, el pacto definió que va a ir a consulta Ujú, y va a ser una consulta abierta ujú, para escoger su candidato a la presidencia. Es decir, usted no tiene que estar afiliado al pacto histórico para poder votar. ujú. Entonces acá, una de las dudas como de cara a esta asamblea que se hace del pacto histórico este fin de semana es si Daniel Quintero iba a llegar o no. Y Sí, finalmente llegó y dio su discurso salió de un como bautizo y precandidato. llegó. Entonces, ¿usted cómo lo ve ahí? Me debato entre dos cosas. La Ajá. primera es que si vamos a hablar de unidad, tendríamos que mirar es la unidad, claro, la unidad entre la izquierda es fundamental, pero ya está visto que numéricamente y burocráticamente y a nivel de correlación de poderes solo no nos da. Ujú. Entonces sí hay que pensar en abrir el parche a personas que no vienen de la izquierda, que no tienen legitimidad dentro de la izquierda, que probablemente han hecho alianzas con sectores políticos que la izquierda ha combatido históricamente, pero que por la coyuntura y la correlación de fuerzas en este momento, o por altruismo, o por mermelada, o por lo que sea, en este momento saben que les es más cómodo hacer parte o estar cerca del pacto histórico. Entonces, como tragarse ese sapo, ¿sí? Palabras más o menos. Creo que eso es algo pragmático que hay que hacerlo. Ujú. Creo que ahí lo interesante y el reto para la izquierda sería acercar a esos sectores, eh, pues mandando en la relación de fuerzas, ¿sí? Imponiéndose, logrando esa hegemonía al interior del mismo pacto histórico. Sí. Pero por otro lado, ya por algo menos pragmático, más visceral y más emotivo, o sea, me da urticaria, me da gastritis, ver ahí a Quintero Calle y a otras personas no tan visibles, pero que van por el mismo camino, ahí como, no, parce, usted no, este no es su lugar de verdad, ¿sí? Yo me siento ahí como entre esas dos tierras, ¿usted cómo la ve? No, o sea, muy de acuerdo. Por un lado, claro, o sea, no se puede ser un espacio político que vete a otras Ujú. expresiones. O sea, yo creo que la clave es lograr articular, ¿sí? Sí, Y lo que exacto. usted dice, articular bajo una narrativa y un proyecto político que sea capaz de ser hegemónico. Ujú. Pero por otro lado, o sea, sí siento, pues me da un poco de tristeza, la verdad, que estos liderazgos que pues sí, o sea, son oportunos en este momento, Ujú. pues son los que al final van a tener la visibilidad y la gente que ha, Ish. digamos, como con una trayectoria Ujú. dentro de un espacio político que también se piensa las cosas, no tiene lugar. O Sí, sea, de un poco acuerdo. en la conformación de las listas y lo que quedan son los influencers, etcétera, Ujú. que al final yo no sé qué tantos votos consigan, pero y pues al final termina pasando lo que vimos en este cuatrienio, es una bancada muy, muy flojita. De acuerdo. Y sabe que me da un poco de susto. Recientemente he visto algunos trinos de personas dentro del espectro político progresista que dicen como, sí, como una suerte de impugnación a la bancada actual, que no le ha gustado a mucha gente. Ujú. Y diciendo, tenemos que llevar gente que sí trabaje y que sí vea por el proyecto político, como Wally.
como Lalis, como, no, venga, pongámonos serios, ¿sí? Sí. Y no es nada contra esas personas tienen unos talentos para comunicar, que sigan ahí y que se especialicen en eso y que crezcan en audiencias y que cada vez tengan más influencia desde ahí. Yo por eso estoy lanzando mi precandidatura a la presidencia, quien me quiera apoyar. Pero, No, mentiras. uy, no, ser presidente debe ser muy harto, marica. No, Uy, pero sin joder, o sea, eso hace 4 años se pudo haber hecho. O sea, era una lista cerrada y los votos los iba a poner Petro sí, cierto. para el Congreso. Y al final, pues llegaron algunos que, pues uno dice, pues nada que ver. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Sí, cierto. ¿Y usted tiene claro cómo va a ser por el Congreso para conformar los candidatos? Las listas también va a haber Consulta. consulta, Sí, también abierta. sí, igual. Entonces, ahora sí se van a medir Ok, en votos. Sí. Eso da espacio también a lo que sea. hijo de pucha. Entonces, tanto senados como pues la mayoría de las cámaras van a tener una consulta abierta y hay ya precandidatos que se están empezando a lanzar para esa consulta que va a ser en el mes de octubre. Ok. Sí, no pasa nada con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, sí, ese es el otro tema. Oiga, pues yo creo que hicimos un paseíto bacano por los temas que más sonaron en El la fin de agenda de semana, estos por lo días, de menos, este sí. fin de semana. ¿Y qué? ¿Nos despedimos? ¿Dejamos Sí, hasta acá? ya, pues recordarle a la gente que nos vemos pues cada 8 días acá por el tercer canal. Ajá. Nos pueden seguir en nuestras redes, que es @lacentralmedia. Eso es. Y yo soy @Daniel Gonzaza, ambas con Z. Yo soy Pedro Rojas, @Pedro Rojas OL en todas las redes sociales. Y nos vemos dentro de 8 días. Eso es.